Sí, 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 Ok, creo que sí me escucho. bastante bien. Mm. ¿Ya están listos en el metro? Ya, Ok, Bueno, bueno, buenos días. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Esta sesión fue supervisada por la doctora María Guadalupe Ramírez Ramírez, profesora de nefrología, por la doctora Mónica Valeria Riojas Aburto, residente de tercer año de medicina interna, y un servidor, Luis Aaron Cardoso Estrada, R1 de medicina interna. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, para empezar con el caso clínico del día de hoy, nuestra ficha de identificación es un masculino de 63 años, casado, licenciatura, ingeniero, practica religión católica, es originario de Ciudad de México, pero radica en Monterrey desde hace 30 años. En sus antecedentes heredofamiliares, abuelos negados, madre negado, padre negada, únicamente refiere pues dos hermanos y una hija de 25 años, aparentemente sanos los tres. En antecedentes personales no patológicos, el tipo de vivienda pues es una vivienda urbana, construida de materiales perdurables, cuenta con todos los servicios y sin datos de hacinamiento. En predominio de dieta, pues es una dieta de predominio en carbohidratos, baja en fibra, refiere tres consumos al día de alimentos, no hay ningún tipo de restricciones, sin alteraciones de la deglución o masticación y refiere pobre ingesta de líquido, específicamente agua, pero alta ingesta de bebidas calóricas. Refiere sueño regular, actividad física, pues estilo de vida sedentario, con B clase 1, un esquema básico de inmunización completo y su última inmunización referida es en octubre del 2024 contra COVID e influenza. Índice de biomasa negado y él refiere viajar cada 3 meses a Ciudad de México y niega algún tipo de zoonosis o animal doméstico. En antecedentes personales no patológicos, pues como único antecedente de relevancia quirúrgico, pues es un paciente postoperado por herida por arma de fuego, con colocación de sonda intrapleural y una toracotomía en región dorsal izquierda. Esto fue hace más de 10 años y refiere el paciente de manera verbal que fue en el contexto de un asalto. En fracturas o traumatismos negados y en hospitalizaciones, pues el paciente refiere a una hospitalización hace 17 años debido a una glomerulopatía no especificada. La referencia es únicamente verbal y no cuenta con algún documento como tal de aquel de internamiento. Otros medicamentos negados, niega transfusiones, niega ETS de cualquier tipo o de relevancia para su padecimiento actual. En antecedentes personales patológicos, el paciente niega consumo de alcohol, consumo de tabaco suspendido hace 17 años. Previamente consumía 20 cigarrillos al día desde los 17 años, con un índice de 29. Niega otras toxicomanías, niega alergias y en antecedentes médicos, pues antecedente de una glomerulopatía no especificada. Cuenta con el antecedente de biopsia, igual hace 17 años, para la cual el paciente no cuenta con el resultado. Requirió una hospitalización durante 15 días debido a cistitis hemorrágica secundaria a la administración de ciclofosfamida. Refiere que después de dicho tratamiento se le iniciaron dos esquemas adicionales de tratamientos de los cuales no recuerda cuáles son. Y pues se encuentra en tratamiento con prednisona 10 miligramos al día, además de captopril 25 miligramos al día con apego regular. Y pues no ha tenido seguimiento para dicha patología durante los últimos 17 años. Ahora, para el principio y estado actual, pues se trata de un paciente quien comienza su padecimiento en agosto del 2024
al presentar edema de miembros pélvicos de 2 meses de evolución, el cual se presentaba hasta la altura de ambas rodillas, de predominio por las mañanas, persiste durante el día, atenuado la ingesta de furosemida 20 miligramos de manera ocasional, la cual menciona que era proporcionada por su hija, en caso de, o sea, de manera sintomática, en caso de existir sintomatología. Niega que haya habido algún agravante u otros síntomas acompañantes. Niega episodios recientes similares de la dicha sintomatología y debido al cuadro clínico y al no tener mejoría con el tratamiento empírico proporcionado por su hija, se decidió realizar laboratorios y acudir a consulta por cuenta propia. Al interrogatorio por aparatos y sistemas, pues en lo general negado, en lo neurológico es un paciente alerta, negó cualquier tipo de sintomatología, cardiovascular, interrogado y negado, en lo respiratorio también, interrogado y negado, sin datos a nivel del sistema endocrinológico, gastrointestinal, genitourinario, hematológico, tampoco a nivel de músculo esquelético. O sea, el IPAS es negativo al momento del interrogatorio. Y bueno, en este momento yo le voy a preguntar a alguno de mis compañeros, si me puede apoyar, alguno de mis compañeros R1, cuál sería nuestro dato pivote. No sé, le voy a preguntar a mi compañera Frida si me pudiera orientar o cuál sería la sospecha en este momento que ella notó en este paciente. Que tiene edema de miembros superiores que mejora con flexibilidad. ¿Ok? Bueno, pues sí, de momento nuestro dato principal va a ser el edema. Es un edema que se presenta de manera bilateral. Y para abordar el edema lo podemos empezar a abordar desde causas unilaterales a causas bilaterales, con o sin fobia. Si tenemos la sospecha de un edema unilateral en miembros pélvicos, pues podríamos pensar en una trombosis venosa profunda, una lesión muscular, linfangitis, insuficiencia venosa, celulitis, tromboflebitis, compresión, es decir, causas que van a producir una compresión o éstasis o daño local. Si pensamos en alguna lesión o, perdón, si tenemos un edema bilateral, pues podemos pensar en alguna causa sistémica dependiendo de si tiene fobia o si no tiene fobia. Si, si se encuentra sin fobia, podemos pensar en un paciente con hipotiroidismo o en alguna obstrucción linfática. Si el paciente tiene fobia, podemos pensar en alguna enfermedad venosa crónica, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, nefropatía, hepatopatía o algún dato de malnutrición. Entonces, desde este punto, nosotros podemos empezar a sospechar alguna sospecha diagnóstica u orientar nuestro abordaje. Ahora, en relación con si es un edema bilateral con fobia, pues podemos tener que tiene origen ya sea cardíaco, renal, hepático o pulmonar. Si tenemos un paciente con edema que pensamos que puede ser de origen cardíaco, pues los síntomas que podríamos interrogar van a ser disnea, ortopnea, ingurgitación yugular, fatiga. Si tenemos un origen o pensamos un origen renal, podríamos tener orina espumosa, oliguria, hematuria. Si tuviéramos edema de origen a nivel hepático, pues podríamos tener ascitis, ictericia, edema palmar, telangiectasias, datos de hipertensión portal, o si tuviéramos un edema a nivel de origen pulmonar, pues tendríamos un paciente que puede tener somnolencia diurna, ronquidos, apnea, y de momento sería todo. A la exploración física, pues en los signos vitales se encuentran normales. Lo más relevante en este apartado va a ser mencionar su somatometría, que es un paciente que mide 1,44, pesa 77 kilos y cuenta con un IMC de 37,19. A la exploración física, pues en lo neurológico es un paciente que se encuentra alerta, cooperador, orientado, consciente en tiempo, lugar y persona, no hay alteraciones sensitivas o motoras, nervios craneales a la exploración física sin alteraciones y una marcha básica. En lo respiratorio no hay lesiones superficiales, resonante a la percusión, hay murmullo vesicular audible en ambos campos pulmonares y sin ruidos añadidos. Cardiovascular, ruidos cardíacos regulares, rítmicos y sin soplos. Choque de la punta en quinto espacio intercostal, no hay ruidos añadidos. Un abdomen sin lesiones de superficie, hay peristalsis audible dentro de valores normales. No se palpan órganos u organomegalias a la palpación y
es mate a la percusión, no se encuentran datos de edema de pared, no hay signo de la ola o matidez cambiante, y en las extremidades pues se encuentran íntegras, eutróficas, hay anexos conservados, no hay lesiones de superficie, únicamente un edema leve con fobia de una cruz. Y bueno, aquí nuevamente le pediré a alguno de mis compañeros, mm, no sé si me podría ayudar la doctora Daniela Ceballos, qué estudios le pedirían y por qué se los pedirían, buscando qué específicamente. ¿Sí me escuché? Ah, ok. Ego y pruebas de función renal, ¿alguien más quiere especificar por qué o buscando qué específicamente? Para no tener que preguntar por alguien. Ok. Ah, ok, sí, perfecto. Sí, podríamos buscar proteinuria, por ejemplo. Hematuria también. Ok. Bueno, aquí antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo que podemos hacer es mencionar que ya es un paciente en quien nuestro dato pivote es el edema en miembros inferiores. Es decir, ya nos vamos orientando a una causa en el sentido de que mencionamos causas que pueden provocar edema bilateral con fobia, por ejemplo, causas cardíacas. Sin embargo, es un paciente quien desde el interrogatorio pues niega como tal disnea, ortopnea. Es un paciente que al momento y bueno, también al interrogatorio pues no hay datos de somnolencia, no hay datos de apnea. A la exploración física, nuestro paciente no cuenta con datos de matidez cambiante, no hay signo de la ola, no hay datos de estigmas de hepatopatía, por ejemplo. Entonces, pues de momento ya vamos pensando, vamos orientando nuestro abordaje hacia una causa renal. ¿Ok? Ahora, propiamente pasando a los laboratorios iniciales que se le pidieron a nuestro paciente, pues son los siguientes. Una biometría hemática que a grosso modo se encuentra normal, tenemos eritrocitos dentro de valores normales, no hay datos de anemia, hematocrito, volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media se encuentran normales, así que no sospecharíamos de anemia como tal en este momento. Tenemos unos leucocitos que se encuentran normales, neutros también se encuentran normales y plaquetas dentro de valores normales. Un perfil bioquímico donde tenemos una glucosa elevada en 258, una creatinina normal, urea y BUN se encuentran dentro de valores normales. Sin embargo, tenemos una relación BUN-creatinina ligeramente elevada, bilirrubinas normales, una relación globulina-albúmina ligeramente disminuida y una albúmina importante que también se encuentra disminuida. Así, sí. Y unos electrolitos séricos que de momento se encuentran normales, sodio, potasio, cloro y calcio dentro de parámetros normales. Pasando al examen general de orina, pues tiene un aspecto claro, color normal, un pH dentro de valores normales, una densidad urinaria también dentro de valores normales, pero tenemos que se encuentra proteinuria arriba de 150, tenemos una glucosa en orina elevada en 180 y el resto del examen de orina se encuentra normal, es decir, no hay cetonas, no hay eritrocitos, no hay nitritos, no hay leucos y pues tampoco hay datos de eritrocitos, leucos, bacterias, levaduras, cilindros o cristales. Y también tenemos un perfil de lípidos, que sí se encuentra alterado, tenemos un colesterol total elevado en 369, unos triglicéridos en 333, un LDL considerablemente elevado en 243 y un HDL en menos de lo óptimo que sería 60, el paciente lo tenía en 46. Además que tenemos una proteína en orina de 24 horas de 8300 y una relación albúmina-creatinina urinaria en 5880. Entonces ya tenemos algunos laboratorios dentro de los cuales tenemos algunos parámetros alterados.
los cuales nos pueden hacer sospechar una causa. En este caso, pues tenemos un paciente cuya principal alteración es un ego, con alteraciones que nos hacen pensar pues que a lo mejor se encuentra más una lesión a nivel de glomérulo, no hay alteraciones electrolíticas, sí se encuentran eh, la eh, sí se encuentra como tal glucosuria, pero también tenemos un perfil bioquímico con glucosa elevada, por ejemplo. Entonces, ahorita, con los parámetros, podemos pensar que probablemente la lesión esté más a nivel de glomérulo que pensar que se encontrará en otro sitio como a nivel tubular, por ejemplo. Dentro del abordaje de este paciente se le pidió una radiografía, la cual es la siguiente. La voy a describir, pues es una radiografía con tejidos blandos sin alteraciones. Las estructuras óseas se encuentran sin lesiones. Observamos una vía aérea centrada, sin desplazamiento, ángulos costodiafragmáticos y costofrénicos conservados, silueta cardíaca que se encuentra todavía dentro de tamaños normales. No sospecharíamos en este momento de cardiomegalia en este paciente. Campos pulmonares, pues alcanzamos a ver aproximadamente ocho espacios intercostales y pues podemos ver las estructuras vasculares y una trama vascular que tal vez podríamos considerar que se encuentra ligeramente aumentada, pero eh, vaya, podríamos considerar también que este es un estudio en su mayoría normal, sin datos patológicos. Tenemos también un electrocardiograma que a grosso modo el electrocardiograma se encuentra normal, es decir, es un paciente con una frecuencia cardíaca de aproximadamente 70 a 65 latidos por minuto, es un ritmo sinusal, apreciamos la onda T, intervalo QT y intervalo QT corregido por base también se encuentran dentro de valores normales, el intervalo PR con una duración normal y no hay datos de isquemia, no hay supra o infranivel del segmento ST y tampoco apreciamos ondas Q patológicas. Y bueno, dentro del listado de problemas de este paciente, pues tenemos lo siguiente, es un paciente con una glomerulopatía no especificada de inicio desde hace 17 años, con un apego irregular al tratamiento, obesidad, estilo de vida sedentario, una dieta alta en carbohidratos, un consumo elevado de bebidas de alta ingesta calórica, una pobre ingesta de agua, uso crónico de esteroides. Tenemos también una hiperglucemia elevada al azar, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, antecedente de tabaquismo, edema bilateral, proteinuria en rango nefrótico, además de una hipoalbuminemia. Y bueno, en base a este síndrome glomerular, ¿qué síndrome integramos en nuestro paciente? Le voy a pedir a mi compañero Amaro si me pudiera apoyar, pensándole que sospecharía o qué síndrome de los que ya hemos visto esperaría encontrar en este paciente. Pues sí, es un síndrome nefrótico. Muchas gracias, Amaro. Y pues sí, realmente se trató de un paciente con síndrome nefrótico, pero lo más característico en estos pacientes pues va a ser una lesión a nivel de la membrana basal glomerular y también en algunos casos puede haber lesión a nivel de los podocitos. ¿Y esto qué es lo que va a producir? Pues sabemos que estas estructuras a nivel de glomérulo van a tener cargas negativas, las proteínas a nivel de espacio vascular pues también van a tener cargas negativas y de manera normal se van a repeler. Sin embargo, al existir una lesión de la primera, pues va a existir fuga de las proteínas, y esto es lo que nos va a producir la proteinuria. Y esta proteinuria es la que nos va a producir las manifestaciones clínicas de los pacientes con síndrome nefrótico. ¿Cuáles serían estas manifestaciones? Pues una proteinuria importante, para hablar de rango nefrótico, pues tiene que ser más de 3,5 gramos al día, albúmina disminuida, es decir, en menos de 3 gramos por decilitro. Los pacientes pueden tener edema, el edema se va a deber a la fuga de líquido del compartimento vascular al espacio intersticial por una disminución de la presión oncótica por la pérdida de proteínas, además de que va a haber un aumento del colesterol por un aumento de la síntesis hepática de las eh, eh,
de las proteínas lipídicas y además de que en algunos casos puede existir lipiduria. Y pues las complicaciones que van a presentar nuestros pacientes pues van a ser principalmente tres: infecciones, porque también puede haber pérdida de inmunoglobulinas, trombosis, principalmente por el déficit de antitrombina 3, y una lesión renal aguda, en el caso, también por la extravasación y pérdida de volumen en estos pacientes. ¿Cuál es el abordaje del síndrome nefrótico? Pues lo primero sería pedir laboratorios como los que se le pidió a nuestro paciente. Podemos comenzar con una biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina para descartar causas o para tratar de orientar hacia dónde se encuentra la lesión en estos pacientes, si es una lesión a nivel de túbulo, ni si es una lesión glomerular. También podemos solicitar estudios pensando en alguna causa secundaria, por ejemplo, infecciones como hepatitis B, hepatitis C, VIH, por ejemplo. Causas secundarias también pueden ser algunos medicamentos como AINES, algunos tipos de malignidad, y también secundaria algunas patologías sistémicas como lupus, por ejemplo, o una nefropatía por IgA. Entonces, no siempre vamos a pedir todos los laboratorios, pero son algunos de los ejemplos de los estudios que podríamos pedir. Y bueno, en nuestro paciente también se le pidió una hemoglobina glucosilada y un índice OMA, en este caso porque tiene estigmas de, tiene obesidad, tiene estilo de vida sedentario, una dieta alta en carbohidratos, antecedente de tabaquismo, y teníamos una hemoglobina en ayuno elevada en 250 aproximadamente, y pues nuestra hemoglobina glucosilada se encuentra en 9.2 miligramos, además de un índice OMA, el cual se encuentra en 6.3, también elevado. Entonces vamos a pasar a nuestro listado de problemas y podemos ver que ahora podemos modificar nuestro listado de problemas. Ya no solamente tenemos problemas aislados, ya podemos hablar de síndromes en nuestro paciente. Ya podemos hablar que se trata de un paciente con síndrome nefrótico, es un paciente con diabetes mellitus tipo 2, una glomerulopatía de la cual no sabemos pues mucho, se diagnosticó hace 17 años y tiene un apego irregular, y también síndrome metabólico y tabaquismo. Entonces ya es un paciente en el que ya tenemos varios síndromes y ya podemos orientar aún más nuestro abordaje y tratamiento. Y bueno, propiamente ya hablando de las causas de síndrome nefrótico, pues lo podemos dividir en causas primarias y en causas secundarias. Si nos preguntaran cuál es la causa más común de síndrome nefrótico, pues, ok, eh, le voy a preguntar a la doctora, a ver, le voy a preguntar a la, le voy a preguntar a la doctora Cordelia, ¿cuál es la causa más común de síndrome nefrótico, sí, en la vida? Pues sí, diabetes. No, esa sería diabetes, una nefropatía diabética. Pero también podemos tener causas, bueno, esta sería una causa secundaria, pero también podemos tener causas primarias. Ok, la causa primaria, como ya mencionó también la doctora Cordelia, es la nefropatía membranosa. Entonces ya tenemos la causa común más frecuente, que es la nefropatía diabética, la causa secundaria más común, que también es nefropatía diabética, y una causa primaria más común, que sería la nefropatía membranosa, pero pues mencionar que también puede haber otras causas primarias, como enfermedad de cambios mínimos, la causa más común de síndrome nefrótico en niños, o una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y también podemos tener causas secundarias, como pueden ser, por ejemplo, lupus, por ejemplo, o como ya mencionamos previamente, virus de hepatitis B, C, VIH, AINES, por ejemplo, por mencionar algunas causas, y también algunas neoplasias. Entonces, esta sí es una pregunta más de R más, entonces, si alguien que me quisiera ayudar, yo le agradecería bastante. A este paciente, ¿alguien le haría o no le haría biopsia, y por qué o por qué no? Le voy a preguntar
Voy a preguntar a la doctora Karen si me podía ayudar, por favor. Pues, sí, ya hay biopsia porque estoy estando peor. Ok, ok. Bueno, bueno, dice la doctora, bueno, dicen otros retres que a lo mejor sí se tendría que hacer biopsia porque es un paciente masculino con una disminución de la función renal. Pero bueno, a grosso modo hay indicaciones de cuándo tenemos que hacer y cuándo no tenemos que hacer biopsia. Si bien la biopsia sigue siendo el estándar de oro, habrá ocasiones en las que no la tengamos que hacer. Y las guías lo que nos dicen es que si la biopsia te va a modificar tu tratamiento, la puedes hacer. También habrá algunas indicaciones en las cuales no se tienen que hacer. Por ejemplo, paciente que tuviera algún tipo de anticuerpo, como ya mencionaremos más adelante, positivo, pues no se tiene que hacer o la puedes hacer cuando sospechas que también se encuentra alguna causa secundaria o pacientes en los que a lo mejor no han tenido una respuesta adecuada al tratamiento, pero esto se mencionará un poquito más adelante. O bueno, vamos a mencionarlo ya. Pues sí se le hizo biopsia. A grosso modo, es un paciente a quien sí se le hizo biopsia y este, vamos a pasar a la descripción de la biopsia. Bueno, a ver, chicos, Me va a ayudar la doctora les Lupita voy con la a descripción. un poquito a la descripción de la biopsia. Chicos, acuérdense que en este paciente las primeras causas que estamos sospechando o las dos principales causas que estamos sospechando, ¿cuál serían? ¿O qué es lo que queremos? O sea, no hacemos biopsia nomás así por así, o sea, hacemos biopsia buscando algo. Para los R1 que están en el metro, ¿qué es lo que buscamos en un paciente con estas características? Que tiene una diabetes secundaria a uso de fármacos, posterior a un episodio de inmunosupresión severo. Pues número uno, como lo dicen, sí, efectivamente, o sea, ya para el tiempo que lleva de padecer diabetes secundaria a fármacos, pues ya el paciente puede generar ciertos cambios en la biopsia o ciertos cambios glomerulares. Y también recordar que este paciente no estamos sospechando una nefropatía de primera vez. O sea, este paciente tiene un segundo episodio. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Pues este paciente tiene una recurrencia muy probablemente. No podemos afirmarlo, pero estamos pensando que probablemente tenga una recurrencia de su enfermedad inicial que ocurrió ya hace muchos años. Entonces, ya no es un paciente por ejemplo, a lo mejor y si los que estén sospechando que este paciente pudiera tener una... Eh, nefropatía por anticuerpos o una nefropatía membranosa por anticuerpos, pues no sería el candidato ideal para tomarle únicamente los anticuerpos y no biopsiarlos, porque entonces ya estamos hablando de que este paciente tiene un nuevo episodio que sí muy probablemente sea su nefropatía inicial y que muy probablemente también ya tenga cambios asociados a su nefropatía diabética.
Entonces, en esta biopsia obtuvimos 30 glomérulos, lo cual nos dice que pues es una buena biopsia. Porque es importante que se obtuvieran suficientes glomérulos? Porque como ya vimos, la otra posibilidad diagnóstica, puesto que estamos pensando que la afectación está a nivel de la barrera de filtración, pues podría ser glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria. Entonces, si estamos buscando este tipo de enfermedad, acuérdense que necesitamos de perdido más de 22 glomérulos. Entonces, si este hubiera sido el diagnóstico, esta biopsia nos hubiera servido muy bien. Y aquí básicamente lo que vamos a ver en la biopsia, acuérdense que lo que queremos nosotros teñir en las biopsias, pues son diferentes partes del glomérulo. Queremos teñir membrana, queremos teñir también zonas de esclerosis, en donde por eso se pide específicamente la plata, queremos resaltar la barrera de filtración también. Y en la primer biopsia vemos cómo se encuentra en el estudio histopatológico. El primero es un HY, en donde sabemos que es un HY, siempre les digo que no se puede diferenciar un HY de un PAS si no los vemos juntos. Entonces aquí nada más en la imagen A nos pusieron un HY, lo sé porque yo hablé con la patóloga, pero si ustedes quisieran diferenciarlo, no podrían. Y posteriormente le teñimos en las imágenes C y D, lo teñimos con plata. ¿Por qué teñimos con plata? Porque ya nos dimos cuenta en el HY que vemos un poquito más grandes el ovillo capilar. Entonces, el ovillo capilar generalmente no debe de verse tan redondito ni debe de verse tan grueso. Entonces, al ver esto, ya la patóloga dice, mira, ¿sabes qué? Estoy viendo que la membrana está muy gruesa, entonces voy a teñir con plata o tricrómico. Generalmente, acuérdense que son los que nos tiñen colágena, agarran, ven, y si se dan cuenta, en la imagen C, si le generan mucho acercamiento, ahí ven zonas en donde no tiñe la plata. Y entonces todos esos pequeños segmentos que no tiñe es porque hay algo ahí. Están ocupados. Si no se tiñe la membrana es porque están ocupados. Entonces, ¿están ocupados por qué? Pues por un complejo inmune. La nefropatía membranosa se caracteriza justamente por depósito de complejos inmunes. Es una enfermedad. Doc- mm, Doctora, ¿me escucha? Creo que se apagó su audio. Ay, perdón. ¿Dónde me dejaron de Ya, escuchar? ¿Ya? Bueno, ya. entonces, esta es una plata. Entonces, si nosotros no le hubiéramos dicho a la patóloga o no le hubiéramos enviado los anticuerpos que ya teníamos negativos, ella, por ejemplo, nos pudo haber reportado, si no lo hubiera hecho una nefropatóloga, esto nos los pudiera haber reportado como depósito de complejos inmunes a nivel de la membrana basal. Y ya, tú hazte pelotas, ¿no? Tú búscale qué complejos inmunes fueron los que se depositaron, en donde entran las causas secundarias de las nefropatías membranosas. Entonces, por eso es bien importante que si nosotros sospechamos una enfermedad por depósito de complejos inmunes, pues le especifiquemos a la patóloga cuáles son los que ya tomamos que salieron negativos y cuáles son los que ya tomamos que sí salieron positivos. Por ejemplo, si en este paciente hubiéramos tenido unos ANAS positivos o unos anti-DNA, entonces ella ya incluso nos da la clasificación de nefritis lúpica. Pero como no fue el caso en este paciente, no teníamos este tipo de complejos inmunes que sí se le pidieron. Digo, ahorita van a ver un poquito más adelante de algunos otros estudios específicos que le pedimos al paciente. Sí le pedimos anticuerpos anti-DNA. ¿Por qué? Porque estábamos buscando justamente enfermedades que nos pudieran dar estas causas secundarias
de nefropatía. El paciente es muy importante, algo que comentó la doctora Aline la clase pasada. Esta nefropatía no es una glomerulonefritis, ¿ok? No, ¿por qué? Porque no tenemos inflamación y eso es algo bien importante. Por eso es que nos permitió estudiar al paciente de manera ambulatoria, darle tiempos de seguimiento, tiempos de respuesta, porque no es un paciente que tuviera datos de inflamación. Muy importante si este paciente hubiera tenido eritrocituria, si este paciente hubiera tenido una hipertensión refractaria, muy probablemente secundaria. No, este paciente no lo tuvo. O un síndrome de hematuria proteinuria con deterioro de la tasa de filtrado glomerular, no lo tuvo. Y además, pues por ahí incluimos también algunas arteriolas. ¿Alguien se acuerda qué otro dato pivote tenía este paciente que también vamos a ver en la biopsia? Aparte de la diabetes. No oigo, no oigo. Tiene hipertensión, doctora. Tiene hipertensión también. ¿Cuál es la lesión característica de la nefropatía hipertensiva? No se escuchó. ¿Qué dijo? Menciona que es esclerosis de la íntima de la arteriola aferente, doctora. O sea, ateroesclerosis, ¿no? O sea, también vamos a encontrar esclerosis de la íntima principalmente. Entonces, todo eso es lo que tenemos que buscar en este paciente y justamente este paciente sí lo tiene. Si pasamos al último al resultado ya que nos dan. Ok. Sí, otra cosa. Acuérdense que es una nefropatía por complejos inmunes. ¿Qué nos diferencia o qué es lo que tendríamos que ver en la inmunofluorescencia de los residentes de mayor grado en la nefropatía membranosa? Ya que nos dijeron, sí, tiene depósito de complejos inmunes a nivel de la membrana basal. Sí. Y que si puede repetir la pregunta, doctora. ¿Qué vemos en la inmunofluorescencia o qué es lo que ustedes esperarían ver en una inmunofluorescencia en una enfermedad por depósito de complejos inmunes? Pues Pues serían los... ¿no? O sea, que se tiña. Entonces, otra de las nefropatías que podemos hacer diagnóstico diferencial en esta, por ejemplo, que es un nefrótico muy, muy florido, más una diabetes y algún probable grado de nefropatía diabética también, es la amiloidosis, que justamente la amiloidosis se caracteriza por estos depósitos, ¿verdad?, de material que se conglomeran en nódulos, pero generalmente nos dan un poquito de más tubulopatía. En este paciente, si se dan cuenta, la membrana tubular no estaba prácticamente afectada, de hecho tampoco nos lo describen en la biopsia, pero no teníamos ningún dato ni en los electrolitos ni en el examen general de orina que nos dijeran que hubiera algún grado de tubulopatía. Entonces, por eso automáticamente lo descartamos, pero también hubiera podido ser uno de los diagnósticos diferenciales y si es que el paciente presentara algunas otras características clínicas que no las tenía. Entonces, y también hay una que se llama glomerulosclerosis nodular.
que encontramos mucho justamente en los pacientes que tienen antecedente de tabaquismo y que tienen síndrome metabólico. Pero bueno, entonces lo que esperamos es que se tiñan las membranas. Esta cosa que dice granular fino en la biopsia, justamente la parte granular se la dan esos complejos inmunes. Por eso es que se ve como en algunas bibliografías dicen en rosario. Muy diferente, por ejemplo, en otra patología que se tiñe también la membrana, pero es lineal, exactamente. Entonces, aquí sí vemos que es una nefropatía granular en donde se tiñe la IgG. ¿Quién me dice cuál es específicamente qué IgG se tiñe? ¿Alguien se acuerda? IgG4. IgG4. Digo, aquí no nos los diferencian, pero acuérdense que es la IgG4. Y pues kappa y lambda también agarran, pero acuérdense que no hay predominancia de una sobre la otra. Por eso es que pueden generar por atrapamiento. Entonces ya tenemos el diagnóstico. Ahora sí, el resultado que nos dio ya a grosso modo la patóloga, ¿qué dice? Y ya te dejo continuar, Aaron. Muchas gracias, doctora. Se lo agradezco. Bueno, el diagnóstico final por biopsia es una biopsia renal con datos de nefropatía membranosa asociados a anticuerpos PLAR2-1. Sería una nefropatía membranosa primaria, nefropatía diabética con expansión mesangial leve, clase 2A de la OMS, con arteriosclerosis leve y fibrosis intersticial y atrofia tubular. Y pues voy a regresar un poco, tratar de ir un poco más rápido, pues de acuerdo al grado de la nefropatía diabética, pues se clasifica una estadio 2A. Muy bien, pues mencionar que en el caso de la nefropatía diabética, pues el daño va a estar mediado por un aumento de la glucosa dentro del espacio vascular, que me va a propiciar una glucosilación no enzimática de las proteínas, lo cual va a presentar desde cambios mínimos hasta esclerosis total. Eventualmente los pacientes pueden iniciar con microalbuminuria, la mayoría o hasta 50% van a progresar a macroalbuminuria. Puede haber engrosamiento de la arteriola aferente, puede haber un estrechamiento de la arteriola eferente y una expansión mesangial por agregación de las proteínas. El tratamiento de la nefropatía diabética, pues va a ser el control de la glucemia, un adecuado control de la TA, pero también podemos usar estos tratamientos independientemente de la TA. Un inhibidor de ISGLT2, disminución del consumo de sodio, control de potasio y fósforo y una adecuada ingesta o disminución del consumo de ácidos grasos saturados. Los pilares del manejo de la nefropatía diabética pues van a ser, como vi en esta imagen, los siguientes. Vamos a utilizar un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En este caso lo vamos a usar a la dosis máxima para hipertensión. También vamos a utilizar un inhibidor 10-GLT2, un bloqueador antagonista de los receptores de mineralocorticoides no esteroideos y un agonista de los receptores de GLP-1. Y es importante mencionar que en estos pacientes los medicamentos los vamos a utilizar también independientemente de la causa primaria, pero porque nos van a disminuir directamente la caída de la disminución del filtrado glomerular. Ahora, hablando de los trials, por ejemplo, pues la indicación, por ejemplo, de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona desde el estudio renal en 2001, pues se encontró que los pacientes quienes utilizaron los sartán tuvieron menos riesgo de enfermedad renal crónica o muerte asociada menor que los pacientes que se encontraban en grupo placebo. En el estudio Credence, por ejemplo, se encontró que los pacientes que se encontraban en tratamiento con canaglifosina tuvieron mejor o menor incidencia de efectos adversos, es decir, causas de muerte de alguna causa renal, por ejemplo, o de alguna causa cardiovascular. En el estudio DAPA en 2020 también se encontró que, por ejemplo, se encontró una disminución del riesgo en los pacientes que tomaron dapaglifosina a comparación de los pacientes que estuvieron con placebo. Y esta disminución del riesgo se trató de una disminución del riesgo renal, es decir, una disminución de la caída del filtrado glomerular, de enfermedad renal
terminal o alguna muerte de causa renal y también de causas cardiovasculares. Y en el estudio EMPA-Kidney, también se encontró una mejoría o menor tasa de efectos adversos en los pacientes que estaban con empaglifosina a comparación de los que estaban en el grupo placebo. Y también pues se encontró que los pacientes que estuvieron con empaglifosina tuvieron un menor riesgo de la progresión de la enfermedad renal crónica o de muerte de alguna causa cardiovascular a comparación de los que solo estaban con placebo. En el estudio Flow 2025, igual se evaluó a los pacientes que se dividieron en dos grupos con o sin semaglutide. Y lo que se observó fue que en los pacientes que utilizaban el análogo de GLP-1, tuvieron menor incidencia de eventos adversos renales, una disminución de la progresión de la disminución del filtrado glomerular y una menor incidencia de efectos cardiovasculares. Ahora, propiamente en el estudio Fígaro, pues este estudio lo que evaluó fue el uso de finerenona, que es un antagonista o bloqueador de los receptores de mineralocorticoides no esteroideo. Y pues lo que se encontró fue que en el grupo de pacientes que estaban con finerenona, pues el outcome primario, que fue hospitalización o alguna causa de enfermedad cardiovascular, fue menor en los pacientes que estaban con finerenona a comparación de los pacientes que estaban sin la misma, y lo mismo para las causas secundarias que fueron enfermedad renal o alguna disminución sostenida de la disminución del filtrado glomerular, es decir, o sea, les fue mejor a los pacientes que estaban con la finerenona a los que estaban sin la misma. Fidelio también principalmente muestra lo mismo, que hay una disminución del resultado primario, que es decir, un aumento de la disminución del filtrado glomerular, y nuevamente se observó que a los pacientes que estaban con finerenona tuvieron menos tasa de efectos adversos a comparación de los pacientes que estaban únicamente con placebo. Y finalmente en el estudio FINE-CKD, igual, a grosso modo, los pacientes que estuvieron en el grupo en tratamiento también con finerenona, tuvieron un mejor resultado que los pacientes que estaban sin la misma. Y bueno, también el estudio Confidence, que lo que mostró fue que los pacientes, quienes tenían, por ejemplo, diabetes tipo 2, y también ya estaban en tratamiento con empaglifosina, que pues se podía utilizar o combinar con finerenona también. Y pues la combinación de ambos fármacos pues fue más eficaz que el utilizar únicamente alguno de los dos de manera única. Únicamente mencionar que tuvieron mayor tasa de efectos adversos, principalmente la hipercalemia, pero se menciona en el artículo que no hubo como tal algún desenlace fatal secundario a la hipercalemia. Y bueno, pues a grosso modo las indicaciones del uso de finerenona en los pacientes con enfermedad renal crónica, por ejemplo, pues sería una reducción de la disminución de la enfermedad renal, adultos con diabetes y enfermedad renal crónica con albuminuria, también para reducir el riesgo cardiovascular, y se puede utilizar, como ya mencionamos, como terapia combinada. Ahora, propiamente hablando de la glomerulopatía membranosa, como ya explicó la doctora, pues va a ser la causa más común de síndrome nefrótico en adultos. Generalmente van a ser pacientes que se van a diagnosticar a los 50, 60 años. Aproximadamente un 70% van a ser causas primarias, 20 a 30% van a ser causas secundarias, y lo característico va a ser el depósito subepitelial de IgG4. Ahora, hay muchos anticuerpos que se van a asociar a la nefropatía membranosa. Los más comunes van a ser los PLAR2, van a ser IgG4, pero también tenemos anticuerpos NET1 que pueden ser IgG1. También tenemos a los EXT1 y EXT2 que se pueden asociar a algunos casos de nefritis lúpica, por ejemplo, la tipo 3 o la tipo 4. Y finalmente también los THCD7. Estos pueden ser también IgG, pero en algunos casos pueden ser IgM, por ejemplo. Pero realmente hay más, o sea, no son los únicos que hay, pero sí van a representar la mayoría. Pero se han encontrado hasta 14 anticuerpos aproximadamente.
Ahora, las indicaciones de la serología, pues las indicaciones de la serología, pues en pacientes en los que tuviéramos, por ejemplo, los anticuerpos positivos, en algunos casos se puede obviar la biopsia, los anticuerpos van a preceder a la actividad de la enfermedad. Los títulos se pueden relacionar con el grado de proteinuria y pueden disminuir con el tratamiento. También se pueden relacionar con con el grado de actividad si hubiera alguna causa secundaria y principalmente las indicaciones de biopsia, pues esta la vamos a solicitar específicamente cuando hubiera una disminución muy abrupta del filtrado glomerular, cuando sospechamos alguna causa secundaria o proteinuria que persiste a pesar de los anticuerpos PLAR2 disminuidos. Nuevamente el diagnóstico y bueno, también lo más importante, pues el tratamiento, pues vamos a tener que hacer una estratificación del riesgo en nuestros pacientes y en base a si es un riesgo bajo, moderado, alto, muy alto, pues vamos a decidir cuál va a ser el tratamiento más adecuado. Las estrategias de inmunosupresión en la nefropatía membranosa, pues todos van a tener que tener el tratamiento de soporte, que van a ser los siguientes: un manejo del edema, de la presión arterial, de la proteinuria, profilaxis antitrombótica y un manejo de la dislipidemia adecuado. Vamos a evaluar a todos los pacientes y dependiendo de la respuesta o no y del riesgo que tiene nuestro paciente, vamos a decidir si utilizamos, por ejemplo, un inhibidor de la calcinurina, como puede ser tacrolimus o ciclosporina, por ejemplo, con rituximab o únicamente rituximab, o también si lo combinamos, o si más bien aumentamos el tratamiento hasta un abordaje más intenso con ciclofosfamida, dependiendo si el paciente tiene una estratificación de riesgo alta o muy alta. Pues el mecanismo de acción de los fármacos inmunosupresores, lo que a grosso modo ciclofosfamida, pues es un quelante del ADN, entonces me va a actuar de manera general, y por lo mismo puede tener muchos efectos adversos, puede tener displasias sanguíneas, la cistitis hemorrágica, como el caso del paciente, o también tenemos rituximab, que va a ser específicamente un anti-CD20, o la ciclosporina o el tacrolimus, que también van a actuar sobre CD20. Y bueno, como no se sabía cuál iba a ser el mejor tratamiento en los casos de pacientes que tenían una nefropatía membranosa moderada o severa, pues se realizó el estudio Mentor para ver cuál era mejor tratamiento en ese tipo de situaciones. Y lo que encontró el estudio Mentor fue que a los 12 meses los pacientes con rituximab tenían una remisión del 60%, mientras que pacientes con ciclosporina únicamente del 52%. Pero si nos vamos a 24 meses, los pacientes con rituximab tuvieron una remisión del 60% y los que tenían únicamente ciclosporina, pues solamente el 20%. Y hasta los 24 meses, también 35% de los pacientes alcanzaban una remisión del tratamiento con rituximab. Entonces, en nuestro paciente, pues en relación con el grado de albuminuria y de proteinuria, pues se estratificó riesgo alto. ¿Cuál va a ser el tratamiento que se decidió en este caso? Pues debido a que es el tratamiento que también puede tener mejor evolución a 12 y 24 meses y que también va a tener menores efectos adversos, pues se decidió en este caso dar tratamiento con rituximab. Y pues esta es la evolución de nuestro paciente hasta el día actual, donde podemos ver una disminución de la glucosa, la cual ya fue abordada. Él llegó con unas cifras en 258, actualmente se encuentra en 121, una hemoglobina glucosilada, la cual ya se encuentra en 6.8. Vemos que ya disminuyó, aumentó la albúmina sérica hasta 3.9 a valores normales aproximadamente. Mejoró el perfil lipídico, un colesterol total en 131, un LDL que ya disminuyó desde las cifras donde se encontraba previamente, HDL en 40 y unos triglicéridos que también disminuyeron. Y también muy importante, pues, la proteinuria, pues que podemos observar que la proteinuria disminuyó y también disminuyó la relación albúmina-creatinina ordinaria, a comparación de lo que se encontraba en el paciente. Entonces, un paciente que evolucionó satisfactoriamente. Y pues también el seguimiento de los pacientes, pues como ya mencionábamos previamente, los anticuerpos se les van a solicitar para evaluar la respuesta al tratamiento. Algunos pacientes, por ejemplo, que se encuentren en bajo riesgo, pues pueden presentar remisión espontánea. Algunos pacientes que se encuentren en riesgo moderado también, pero también pudiera haber algunos que evolucionen hacia un alto riesgo o riesgo muy alto y en los que será necesario aumentar el tratamiento dependiendo de la estratificación del riesgo que presente el paciente. Y pues como se menciona aquí, evaluar la respuesta al tratamiento, valorar la progresión, valorar remisión y recaídas.
Y pues este es el perfil actual de nuestro paciente, que al día de hoy ya se encuentra con una glucosa y una hemoglobina glucosilada normal, una albúmina dentro de valores normales, una relación albúmina-creatinina que se encuentra también disminuida. Y bueno, este fue el tratamiento de soporte. Como vemos, el paciente lo ha tenido que usar durante todo este tiempo por el antecedente de la nefropatía membranosa. Se le dio trimethoprim, esto fue en principios del año pasado, 2 gramos. Actualmente el paciente ya no está con el tratamiento y bueno, actualmente los anticuerpos que se le solicitaron, que es en el, creo que como tal no hubo como tal alguna condición de anticoagulación en relación con la albúmina y En este paciente optamos por el esquema de 2 gramos. Hay diferentes, bueno, número uno, ¿por qué no optamos por ciclofosfamida? Pues porque es un paciente que ya había, que él sí ubica perfectamente la cistitis hemorrágica, si bien no ubica que que haya sido como tal la ciclofosfamida, porque ya tiene mucho tiempo, el paciente sí identifica muy bien el episodio de cistitis hemorrágica y recordemos que es prácticamente el único fármaco que nos da estas características y recordemos que hace más de 10 años los protocolos antiguos pues justamente incluían a la ciclofosfamida de manera inicial, ¿verdad? Entonces no nos caería demasiado raro. Aparte, vez. Este no es un paciente con tratamiento de primera vez y la razón por la que escogí la aplicación de 1 gramo de manera inicial y a las 2 semanas otro gramo, o sea, dosis un poquito más altas, es porque es un paciente con muy mal apego al tratamiento. O sea, él quiere las cosas rápido. Por eso es que elegimos eso. Si se dan cuenta, aquí hay un periodo de seguimiento en donde se aplica el rituximab y posteriormente el paciente deja de venir. ¿Por qué dejó de venir? Porque justamente le dije, oye, a los 6 meses vamos a ver si te vuelvo a aplicar el tratamiento. Este es un paciente que no tiene seguro de gastos médicos, entonces todo lo paga, lo ha pagado él, ¿no? Entonces, pues claro que dijo, no, ¿cómo que me va a aplicar otra vez? Si se dan cuenta, deja de venir desde el 13 del 05, perdemos seguimiento hasta, hasta diciembre del 2025, llega, dice, ay, no había venido. ¿Y qué sucede con estos laboratorios justamente? Pues que de manera inicial teníamos una proteinuria, pues de 5.800 o un RACU de 5.800 y para diciembre con solamente 2 dosis de rituximab ya traía 1980, ¿no? Entonces, miligramos. Solito, ahí nosotros, bueno, yo les digo a ellos, solito se curó. ¿Por qué? Porque si a lo mejor y el paciente me hubiera llegado en el periodo donde yo lo cité, pues muy probablemente hubiéramos tenido que hacer lo que le había platicado, que era tomar anticuerpos y si estos estaban positivos, seguir dando el protocolo que se establece. Bueno, esto sería una respuesta completa, una respuesta parcial o una falla al tratamiento. es una, Sería respuesta parcial, porque si bien sí tuvo más del 50% de reducción de proteinuria, pues no tenemos menos de 30 ni menos de 300 miligramos sobre gramo. Entonces, por eso es que establecemos una respuesta parcial. Entonces, aquí es donde decidimos, bueno, ¿qué le vamos a hacer a este paciente? Está respondiendo muy bien. Si bien no tenemos los niveles de glucosa que quisiéramos, ¿verdad? Todavía podemos apretar un poquito más a este paciente, pues necesitamos saber justamente si hay la presencia de estos anticuerpos. Entonces le pedimos estos anticuerpos y ¿qué creen? Yo juraba que iban a salir positivos y salieron negativos. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a este paciente? Ya para terminar. mm, pues sería solamente el seguimiento, doctora.
Sería solamente el seguimiento con las medidas de soporte, o sea, hay que optimizar el tratamiento soporte. Este paciente todavía no tiene análogo de GLP-1. Es un buen candidato, pero él estoy segurísima que no lo va a aceptar. Entonces, pero esas son las áreas de oportunidad. Ya disminuimos la tensión arterial, hay que seguir corrigiendo sus valores de glucosa, hay que seguir con el tratamiento de DAPA, la FINE ya la elevamos a la dosis más alta, la torba también, y pues hay que seguir con el tratamiento de soporte y darle seguimiento. Es importante ver estas características del paciente porque justamente no hay un protocolo para este paciente. El protocolo que estamos transpolando pues es justamente el de nefropatía membranosa primaria, no como tal una recaída. De hecho, si ustedes leen en la bibliografía, para casos de recaída se sugiere que incluso ya añadamos un inhibidor de calcineurina, ¿no? Junto con el rituximab. Sin embargo, esto implica inmunosuprimir más a un paciente ya inmunosuprimido, porque ya tenemos una diabetes secundaria, fármacos también. Entonces, ya las decisiones en estos puntos, pues ya no hay una guía que lo siga, entonces hay que irnos guiando con la evolución del paciente, ¿no? Entonces ya no tenemos anticuerpos, nos falta reducir todavía un poquito más de proteinuria, pero hay que seguirle dando seguimiento ya al paciente, hay que apretar un poco las medidas y no inmunosuprimirlo de más, que también es muy fácil dar el fármaco, la mayoría de los pacientes lo toleran muy bien, pero tampoco hay que dar de más, porque si no, pues vamos a tener ahora sí efectos adversos asociados a la inmunosupresión. Muy bien, Aaron, ya para que termines. Y pues nada más, pues bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo, no sé si hay alguna duda. Y si no la hay, pues no me queda más que agradecer a la doctora Lupita y a la doctora Valeria. La verdad es que esta sesión no habría sido posible sin ninguna de las dos. Muchas gracias. Y si no hay ninguna duda, pues daré la sesión por concluida y que tengan todos un excelente día. Gracias.